Bueno, el concepto que vamos a abordar en la clase de hoy es potencia, la definición de potencia. La definimos como la rapidez de transferir una energía o trabajo a una partícula en un determinado tiempo. Entonces, esa tasa de cambio, esa rapidez de transferir trabajo en el tiempo es lo que conocemos como potencia. Entonces, cuando yo establezco el trabajo o un diferencial de trabajo sobre una partícula, sobre una carga eléctrica que está movilizándose de un punto a otro, de un potencial a otro potencial, tengo que considerar esa carga que transporta esa fuente de alimentación por la diferencia de potencial o voltaje que se está aplicando entre esos dos puntos. Entonces, dado que esto es diferencial de trabajo, esa carga por el voltaje, por la diferencia potencial dividido para ese tiempo, entonces puedo reconocer que la medida de Q de T es la definición de flujo de carga en el tiempo, que es corriente, y este B, AB, que es simplemente voltaje, que lo voy a considerar así. Entonces esto es voltaje, diferencia potencial entre dos puntos AB por la intensidad de corriente que fluye entre esos dos puntos. Diremos entonces que la potencia en términos eléctricos puede quedar definido como el producto de la corriente por el voltaje en un elemento. Entonces, por ejemplo, si ese elemento es una fuente activa, un elemento activo es una fuente. Entonces yo tengo una fuente, una batería. Entonces esa batería tiene los bordes AB. Se refiere que aquí hay una diferencia potencial medida como consecuencia del trabajo que hace esa fuente de energía para trasladar una partícula del punto de más bajo potencial al punto de más alto potencial. Entonces ese es el voltaje AB, el que tiene los terminales de esa batería. Entonces, si ustedes conectan a esta batería una carga, por ejemplo un foco, entonces en el momento que se cierre el circuito va a haber ¿qué cosa? Una corriente que lo circula en el sentido convencional de más a menos potencial. Entonces, aquí hay que distinguir cuál es la potencia suministrada por la fuente activa. Entonces, la potencia suministrada, la potencia entregada, como quiera decírselo, va a ser entonces el producto del voltaje que tengan los terminales de esa fuente, de esa batería, por la corriente que entrega la fuente. Entonces, V por I es la potencia de la fuente. ¿Ya? Ahora, si la transferencia de esta energía por unidad de tiempo es óptima, es eficiente, no hay pérdidas en el camino, entonces toda la potencia a medida que se pasa, se transfiere a la carga, entonces diremos que la potencia consumida es igual a la potencia entregada. Si la potencia que entrega la fuente es exactamente la potencia que consume la carga, si no hay pérdida en el camino. Eso es lo ideal. ¿Cuáles son las unidades de medida de la potencia? Si esto es, bueno, si es la definición de acuerdo a la rapidez de trabajo o energía que se consume en el tiempo, fíjense que a ustedes cuando les preguntan calcular la cantidad de energía que consume este foco en una hora, ¿qué están preguntando? Calcular potencia, pues la cantidad de energía que consume por unidad de tiempo, eso es potencia. Entonces, como disfrazado, ¿no? Le dicen, bueno, calcular la cantidad de energía que transfiere por segundo. Entonces, eso es potencia. Hay que también leer entre líneas en el texto, que a veces está escondido la palabra potencia. Entonces, la unidad de medida, en dicho término de definición, es joules segundo. Y a esto se le da el nombre de vatio, joule sobre segundo. También toma vatio si esto, al utilizar esta definición, se pone voltio, amperio. ¿Ya? Entonces, voltio, amperio, si se pone voltio, se multiplica por amperio, eso también va a dar vatio.
que la vamos a simbolizar con la letra W, unidad de vatio. Entonces toda la potencia que puede entregar una fuente a un elemento pasivo, se llaman estos, los que consumen energía, la unidad de medida de la potencia se pone en vatio. Claro que cuando estas cargas dejan de ser elementos que consumen energía, sino que almacenan energía, a veces se habla de potencias aparentes, pues ahí se mide en voltio ampere, hay una unidad de medida en voltio ampere en vez de vatio. Algo que quería también resaltar aquí es cuando nosotros miramos las planillas de los consumos de energía que entrega la empresa eléctrica. Entonces, dice, a ver, este mes aparece en la factura 300 kWh. Entonces, estas unidades de kilovatio hora. Entonces son 300.000 vatios hora la facturación en el término de la planilla. Pero esto no es potencia, porque dado que potencia es por el tiempo la energía, fíjese usted que al multiplicar potencia por tiempo es unidades de energía. Entonces esto, unidades de potencia por tiempo, esto es energía, ¿no? Obviamente eso es lo que pagamos, energía eléctrica, ¿no? Entonces, si conoce el costo de la energía eléctrica por kilovatio hora y diga que ese costo es 8 centavos, 8 centavos, o sería $8 por kilovatio hora, que se escribiría así, 58 dólares, 0.08 dólares por kilovatio hora, o sea, 8 centavos, 8 centavos por kilovatio hora, como quiere escribirlo. ¿Cuál sería el costo que tendría que pagar por el consumo de energía en ese mes? Este valor de energía multiplicado por, ¿no es cierto? Tendría que poner 300 por 0.08, ¿de acuerdo? ¿Y eso sería cuántos dólares? 24 dólares que habría que pagar de planilla. Otra forma de calcular la potencia que consume la carga no solamente es a través del cálculo de voltaje por corriente, ¿no? Veamos. Una cosa es calcular la potencia, es decir, P por I. Esa es una forma. Pero también puedo calcular la potencia si yo considero que esta carga la miro como una resistencia, un elemento activo resistivo. Entonces, si por ley de Ohm yo digo la caída aquí es I por R, puedo sustituir y eliminar P poniendo I por R. Entonces puedo también calcular la potencia de consumo de la carga en términos de la corriente que la puedo medir y la resistencia. I cuadrado por R. Entonces si la corriente es en amperes al cuadrado y la resistencia es ohmio, lo que voy a obtener son vatios de potencia en el centro de consumo, la carga. También, dado que I es igual a P sobre R, puede sustituir acá y decir la potencia es igual a B por I, pero I es B sobre R. Entonces es decir que la potencia es igual a B cuadrado sobre R. De otra forma, si conozco en este caso la diferencia potencial, la caída de voltaje en este centro de consumo, en la carga, elevo al cuadrado y dividido para la resistencia, también puedo calcular la potencia consumida por la carga. Pero cuidado, y va a usar esto de aquí, tratando de decir, la corriente que pasa por la fuente es tanto, la resistencia de la fuente es tanto, y por lo tanto la potencia de la fuente es igual por R. No, ahí, ¿qué estaría calculando? Si usted dice I cuadrado R minú, este es el R minú. No, eso es lo que estoy diciendo, esa no es la potencia de la pila. Esa es
la potencia que se está disipando por efecto Joule en la resistencia interna de la pila. Pero la potencia que entrega la pila, no hay otro camino que calcular por medio del voltaje de las terminales de la pila y la corriente. Esa es la forma de calcular la potencia entregada por la pila, ¿de acuerdo? Lo otro, lo que acabo de decir, es el calentamiento que se está produciendo por efecto Joule, la potencia disipada en este elemento resistivo. ¿De acuerdo? O sea que si usted resta E